Iniciamos reunión. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de ayuno intermitente. Un placer que estén presentes hoy. Mi nombre es María Eugenia Loira, soy nutricionista especializada en nutrición clínica, nutrición deportiva y nutrición digestiva. Hoy estamos reunidos para hablar un poquito sobre lo que nos dice la evidencia científica sobre el ayuno intermitente. Me gustaría hacerles, primero explicarle un poquito la dinámica de lo que va a ser el webinar. Vamos a ir empezando a hablar un poquito de la teoría, que es mostrar un poquito los trabajos de investigación científica, qué es lo que nos dicen actualmente la investigación, cuáles son los objetivos por los cuales uno puede realizar el ayuno intermitente, si realmente sirve o no. Vamos a ir derribando algunos mitos muy comunes en la sociedad. Y al finalizar la presentación, sí, va a haber un pequeño espacio de preguntas para que se quieren ir poniéndolas en el chat y luego al finalizar las leemos un poquito. Vamos a empezar. Hoy lo que vamos a hablar un poquito es principalmente qué es el ayuno intermitente, cuál es la definición y sobre todo todos los diferentes tipos de ayunos. Hay muchísimos tipos o protocolos. Hoy lo vamos a ver principalmente a los tres más importantes, lo que dice la evidencia científica. Una cosa que no he aclarado, hoy el tema del ayuno intermitente es a una población clínica, que quiere decir no apuntada o específicamente a la parte deportiva, porque el ayuno intermitente es un protocolo o una estrategia que se utiliza mucho en la parte deportiva. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la nutrición clínica o las patologías, sobre todo el síndrome metabólico o la obesidad. Vamos a ver los beneficios para la salud, cuáles son los beneficios en lo que es el peso, en la glucosa, cuáles son los cambios o los procesos fisiológicos que tienen que ver con la insulina, los lípidos, la presión arterial, la inflamación o el envejecimiento. Em, Muchas veces no entendemos cómo funciona o fisiológicamente cuál es el beneficio del ayuno intermitente, porque hay que entender el contexto, y el contexto tiene que ver con el ciclo o los ritmos circadianos, que tiene que ver con si realmente importa cuándo comemos, además de qué es lo que comemos, es decir, en qué momento del día, de las horas del día, realizamos esa ingesta. Y también vamos a plantearnos preguntas claves para ir también entendiendo lo que es el protocolo del ayuno intermitente y sobre todo derribar mitos que nos hacen en el día a día, que se escucha muchísimo, no solamente a la población general. No sé si hay muchos que son sanitarios o son simplemente personas que le interesa el tema. Entonces, hay muchas dudas en referencia, por ejemplo, si se pierde más peso por ayunar o realizando un ayuno intermitente, sea cual sea el protocolo, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Se pierde mucho más peso que realizando una alimentación un poco más restrictiva en calorías. Uno de los protocolos de ayuno intermitente, que es el que más vamos a hablar, tiene que ver con una restricción del tiempo de ingesta durante el día. ¿Cuál es el beneficio extra que aporta frente a una reducción durante el día de calorías? ¿Cuál es la diferencia? El horario de las comidas es tan importante como el tipo de alimentos o las ingestas. Todas esas preguntas cuando empecemos a entender un poquito cuál es el funcionamiento del ayuno intermitente, nos vamos a ir contestando estas preguntas. Otra de los puntos claves es entender si los puntos o los efectos del ayuno intermitente son realmente atribuidos al déficit de energía que se realiza durante un ayuno intermitente, o a los cambios o a los factores circadianos que tienen que ver con el ritmo circadiano, los ritmos hormonales. ¿Qué biomarcadores evaluar más allá del peso? O sea, cómo nosotros podemos identificar o reconocer científicamente, no en el día a día de los pacientes o en el día a día de los familiares, de los amigos, cuáles son los beneficios, más allá si ha subido o ha bajado de peso corporal. Vamos a ver al finalizar un poquito ya la parte teórica, cómo si nosotros quisiéramos realizar un protocolo de ayuno intermitente, cómo es la forma más segura para llevar a cabo este ayuno, que tiene que ver con cuál es la adaptación progresiva que se debe hacer, cuál es el mejor horario para realizarlo y el explicarles el por qué. Tiene que ver la hidratación y el ejercicio mucho,
Son factores claves y fundamentales. Otro de los aspectos al finalizar es a quién o quiénes no son recomendados para realizar este protocolo de ayuno intermitente. Y algunas conclusiones finales, siempre cuando hablemos en todo el webinar, es el webinar tiene que ver con una base científica, que es lo que actualmente nos dice la investigación científica sobre el ayuno intermitente. El ayuno hace más de 15 años, en realidad hace 15 años el ayuno se lo investiga mucho, sobre todos los diferentes tipos o protocolos. Los más importantes, por ejemplo, estos son los más importantes que lo vamos a ir viendo un poquito más detallado durante todo el webinar. Hay muchísimos trabajos de investigación científica en población clínica, en una población con un peso, con una obesidad, con un síndrome metabólico, como así también está todos los trabajos de investigación relacionados a la nutrición deportiva, si el ayuno o una estrategia de ayuno, independientemente del protocolo que se utiliza, mejora la fuerza o la resistencia, o la composición corporal, si uno puede estar haciendo ayuno intermitente y aún así aumentar o tener un proceso de hipertrofia. O sea, hay muchísimos trabajos de investigación de los ayunos, por eso siempre cuando se hable de ayuno no se puede generalizar ni qué objetivo estoy teniendo, ni cuál es la estrategia que estoy queriendo hacer, ni el punto de partida de la persona a la cual está por comenzar ese protocolo o comienza el protocolo de ayuno intermitente. Empecemos por la base. Entendemos que el ayuno intermitente es una estrategia nutricional basada en una alternancia regular entre periodos de ayuno y periodos de alimentación, que busca generar adaptaciones metabólicas y circadianas mediante ciclos de disponibilidad energética. ¿Qué quiere decir? Básicamente el ayuno tiene que ver con momentos durante el día de no ingesta de alimentos o líquidos que incorporen algún tipo de calorías al organismo y momentos de ingesta. El ayuno no es un protocolo en el cual nos indica o lo realizamos para contabilizar o controlar las calorías. Justamente una de las cuestiones del ayuno intermitente es que es una estrategia que no controla las calorías, que es ad libitum, que quiere decir esa libre demanda, el momento o la ventana de ingesta. Los protocolos de ayuno intermitente son muchísimos. Los más importantes, y son los que más vamos a ver hoy en lo que es el webinar, son las modificaciones de patrones alimentarios. Tenemos la alimentación con una restricción calórica continua. ¿Qué quiere decir esto? Es la alimentación que un nutricionista o una persona sanitaria realiza a un paciente que tiene un objetivo o de composición corporal, de descenso de peso a expensas de la masa grasa, o mejorar alguna comorbilidad, alguna patología, mejorar la resistencia a la insulina, o una hipertensión, un colesterol. Yo realizo una restricción calórica continua, gradual, sin ir a dietas extremas. Esta es la alimentación habitual que realiza, los protocolos que realiza un profesional sanitario, específicamente los nutricionistas. Luego tenemos, ya entrando en lo que es los ayunos, tenemos una alimentación alimentación diaria con tiempos de restricción de tiempo, que quiere decir que durante el día yo juego con ventanas de ingesta de alimentos en horas y ventanas de no ingesta. Este es el protocolo que más se utiliza, más se investiga y es el que más evidencia científica tiene a favor. Ahora insisto, lo vamos a ver individualmente. Tenemos ayunos en días alternados modificados. Este es el famoso 2-1, que quiere decir, perdón, 2-5, que se ayuna 2 días a la semana y 5 días son alimentación habitual, normal. Esos 2 días de ayunos no deberían ser consecutivos. Luego tenemos ayuno en días alternos. Es un ayuno completo que aproximadamente solamente se incorporan hasta 200 calorías. Es un ayuno extremadamente fuerte, difícil de realizarlo. No todas las personas generan adherencia. Luego tenemos ayunos que por ahí teóricamente no están establecidos, pero es el espontáneo, que quiere decir, si por determinado motivo o circunstancias de nuestro día a día no podemos hacer un desayuno o no podemos cenar y omitimos esos momentos de ingesta, quieras o no, estamos realizando un ayuno no intencional.
Luego están los ayunos que realiza la investigación científica, que son ayunos prolongados. Prolongados estamos hablando en tiempo, más de 24 horas, y a nivel calórico, extremadamente bajos en calorías, no superan las 200 calorías. ¿Mm? Entonces tenemos protocolos de ayunos intermitentes, tenemos tres tipos fundamentales: el ayuno en días alternos, eh, ayunos de 2 veces por semana, o la alimentación restringida en tiempo, que esta es la que más vamos a ver en el webinar. ¿Qué quiere decir la alimentación restringida en el tiempo? Que reducimos la ventana de ingesta de alimentos, de ingesta de calorías en nuestras 24 horas del día. Aquí tenemos dos tipos o dos protocolos: restringir la ingesta en las primeras horas del día o restringir la ingesta al finalizar el día, para que se entienda qué es mejor a la hora de realizar un protocolo de ayuno: omitir el desayuno o omitir la cena. Obviamente la evidencia científica nos va a contestar con trabajos realizados. Tenemos protocolos diarios, protocolos semanales o protocolos clínicos o de investigación, que son los que les comentaba recién, que son ayunos prolongados. Clínicamente tienen que estar muy controlados por profesionales y son específicamente para un objetivo de investigación. Lo importante, nosotros vamos a centrar, perdón, en lo que es la alimentación restringida en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el día jugamos con las ventanas de hora de ingesta y horas no ingesta. Habitualmente, cada país tiene sus más o menos usos horarios en cuanto a la comida. Habitualmente, y lo promedio es, por ejemplo, desayunar entre las 7 y las 8 de la mañana, y la cena, aquí es donde más se va a diferenciar entre países y países, es aproximadamente entre las 21 y las 22 horas. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la estrategia? Que yo estas horas entre las 8 de la mañana y las 20 o 21 o 22 horas, reducir esa ventana. Los protocolos, que lo vamos a ver ahora de los diferentes trabajos científicos, hablan de reducir esa ventana en qué, o reducirla hasta las 14 horas, hacer una ingesta de comida hasta las 14 horas, o hasta las 20 horas. ¿Cuáles son los beneficios y cuál es mejor? ¿En qué momento conviene realizar esa ventana de ayuno o de ingesta? Siempre en cualquier protocolo alimentario, sean ayuno intermitente, sea una dieta cetogénica y todos los protocolos que existen de alimentación, hay que preguntarnos dos cosas fundamentales: ¿quién busca realizar ese patrón o ese protocolo alimentario? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, no podemos generalizar que una estrategia sea la magia ni que sea excelente. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos buscamos el mismo objetivo, ni todos tenemos las mismas patologías, y sobre todo, en la estrategia de ayuno intermitente, no todos tenemos el mismo control con la comida, ni la misma relación con la comida. ¿Qué quiere decir? Que no todos vamos a tener la misma adherencia. A algunos va a costar un poquito más o un poquito menos, en este caso el protocolo de ayuno. Los trabajos que hoy les muestro, que les voy a mostrar, es una población, como les decía, sanas o con patologías, principalmente con un síndrome metabólico, en donde principalmente la patología que más predomina es el sobrepeso y la obesidad. No vamos a hablar de la población deportistas, porque es otro mundo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Mm? ¿Por qué? Porque depende del objetivo, es la visión de un profesional que te va a decir si es apto o no es apto para uno. ¿Por qué? Porque el objetivo puede ser descenso de peso corporal, que por ahí es el objetivo que a nivel poblacional, las personas o los pacientes es por lo cual lo quiere hacer, es para bajar de peso. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el rendimiento deportivo, o el objetivo, que muchas veces no se lo tiene en cuenta, que si verdaderamente ayuda a toda la cuestión de los cambios metabólicos. ¿Qué quiere decir? Si me ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, a modificar el colesterol, a disminuir la presión arterial. Esto es fundamental, entender qué es lo que estoy queriendo con esta estrategia, porque de acuerdo a lo que yo estoy queriendo es ver si me va a resultar óptimo o no realizar esta estrategia,
porque puede ser que no me esté resultando para lo que quiero o que realmente encima me cueste mucho llevarla a cabo. Ahora, vamos a ver cuáles son los beneficios confirmados a nivel científico sobre el ayuno intermitente. ¿Por qué digo confirmados? Porque todavía hay muchísimo por descubrir en el mundo de los trabajos de investigación científica por un solo motivo. Todos los trabajos, la mayoría de los trabajos, no hay que extrapolar lo que quiere decir que muchas veces se los realizan en animales. Los autores que yo les voy a mostrar a medida que vamos avanzando en el webinar son autores que ya hace más de 10 años vienen investigando a humanos con sobrepeso, con obesidad, con diabetes. Entonces, todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a los beneficios. Por eso, cuando una persona, un profesional, venda beneficios milagrosos, tenemos que ser muy cautelosos y prestar atención y no creer todo lo que nos dicen. Los beneficios confirmados a nivel científico: pérdida de peso, reduce principalmente la grasa corporal, sobre todo la grasa visceral. Hay un control de la insulina, sobre todo a pacientes con una diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico, perdón, o una resistencia a la insulina, ayuda a regular los niveles de azúcar, mantiene estable, mantiene en zona los niveles de azúcar durante el día. Hay aumento de la autofagia, recicla células dañadas, hay una reducción de la inflamación, disminuye la respuesta inmune. El tema de la inflamación y el antienvejecimiento son dos aspectos que todavía al ayuno intermitente le falta mucho trabajo de investigación. ¿m? Y otro de los efectos es el metabolismo acelerado, ayuda a la oxidación de las calorías. ¿m? Uno de los autores fundamentales que realiza la investigación es Matson. Matson establece que el ayuno intermitente activa múltiples rutas adaptativas en las células y en los organismos. Hay mecanismos fundamentales. El principal, hay un cambio metabólico, o sea, uno, ¿por qué realiza este protocolo? Porque durante el ayuno, obviamente al haber una reducción energética y calórica, el organismo pasa a utilizar como fuente principal de energía las grasas y los cuerpos cetónicos almacenados en el tejido adiposo. Esto que implica una reconfiguración del metabolismo energético. Por eso, lo que decía en la imagen anterior, hay una mayor movilización de tejido graso que se utiliza como sustrato energético. Hay activación de vías de supervivencia celular, hay una reducción del estrés oxidativo, hay un aumento de la resistencia celular al estrés, mejor reparación y mantenimiento celular, hay una modulación hormonal y metabólica, que esto es lo que más investigación hay sobre el ayuno. Hay una menor insulina, menor leptina, que es cambios en la señalización metabólica y una inflamación, lo que puede favorecer a una sensibilidad a la insulina, una disminución del almacenamiento de la grasa y mejora todo lo que tiene que ver con el perfil lipídico. Hay una flexibilidad metabólica. La periodicidad del ayuno obliga a los organismos a adaptarse, lo que podría aumentar la resiliencia metabólica al estrés nutricional. Tengamos en cuenta que el ayuno no es algo nuevo, no es una estrategia que está de moda, aunque muchas veces se piensa que está de moda el ayuno, es algo que se utiliza hace miles de años, principalmente por una cuestión religiosa. Es una adaptación del organismo, pero como siempre, y por eso también el título del webinar, hay que ser inteligentes a la hora de realizar protocolos. Porque yo tengo que buscar poder adaptar el organismo a lo que estoy queriendo, el objetivo que estoy queriendo realizar con este protocolo. ¿m? Una de las preguntas para iniciarnos específicamente en lo que son los diferentes tipos de protocolos. Se puede elegir la ventana de ingesta individual, es decir, si yo quisiera realizar una estrategia de ayuno intermitente, me planteo yo misma mis horarios de acuerdo a mi estructura, a mi día a día. Tengo que hacer caso a lo que dice la investigación científica. Vamos a ver un poquito. De eso tiene que ver el primer protocolo, que es el de tiempo restringido.
Hay dos cuestiones fundamentales con el ayuno. Una es entender que el ayuno tiene que ver con un respeto del ritmo circadiano del organismo, que es un reloj endógeno del organismo vivo, es un producto de la evolución, es esencial para la optimización de varios procesos fisiológicos, una amplia gama de organismos. Todos los procesos que se producen dentro del organismo, procesos hormonales, de reparación de tejidos, de producción de hormonas, a nivel de microbiota intestinal, todos estos procesos que tienen que ver con la integración del metabolismo, la energía, la coordinación física, la secreción de la hormonal y sobre todo y principalmente uno de los factores más importantes que es el sueño, todo eso está programado con determinadas horas. Eso se lo conoce como el ritmo circadiano. Por eso es fundamental que algunas investigaciones establecen si realmente el ayuno es beneficioso por una restricción calórica o porque el ayuno va adaptado a un ritmo circadiano. Eso es lo que se plantea y lo que vamos a tratar de aclararlos en el webinar. La duración y el momento del ayuno, más que en la cantidad de comida o de la composición nutricional, em, pueden desempeñar un papel fundamental en la obtención de los beneficios para la salud. Insisto, el ayuno no es un protocolo se establece qué comer, cuántos gramos ni cuántas calorías, sino el ayuno, el objetivo es decir, cuánto voy a comer, qué horas no voy a comer, y en qué momento del día la voy a realizar. Porque los horarios de las comidas pueden influir en el metabolismo principalmente de los carbohidratos y los lípidos, ya que los ritmos circadianos controlan y regulan las vías metabólicas de forma diferente durante el día y la noche. Siempre el organismo está más adaptado hormonalmente a funcionar mejor durante el día que por la noche. Y aquí viene un problema fundamental en todas las personas que tienen un trabajo o que una semana hacen un turno de mañana, una semana hacen un turno de noche, es decir, que sus horarios de ingesta y de sueño cambian de una semana o de la otra, o las personas que directamente trabajan de noche, que lógicamente la población, no sé si la mitad de la población tiene este tipo de cambios de horarios. Todos estos cambios de horarios durante tu día a día modifican el ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy por aplicar una estrategia, la tengo que aplicar inteligentemente porque de nada me sirve ir en contra de los ritmos circadianos. Prefiero buscar una estrategia alimentaria un poquito más simple que se adapte a mi día a día en ese sentido, sobre todo cuando hay cambios de horarios a nivel trabajo. Una de las preguntas claves que hay que hacerse o que uno se debería hacer si se quiere aplicar una estrategia es si se pierde más peso por ayunar o al revés, o dicho de otra manera, el ayuno es una estrategia que a mí me va a servir para bajar más de peso corporal. Y aquí viene el dilema. Estos dos autores son uno de los más importantes que han realizado trabajos de investigación de ayuno intermitente en personas, en este caso, como ven en la imagen, población con obesidad. Por ejemplo, este autor, el primer autor, que es Liu, en el 2022 ha realizado un ensayo aleatorio con 139 personas con obesidad y ha dividido en dos grupos. Uno con una restricción calórica, en donde se le sumaba a esa restricción calórica una estrategia de ayuno intermitente que, que es de tiempo restringido, que quiere decir que es comer solo de 8 a 4 de la tarde. Y el otro grupo solamente tenía una restricción calórica sin ayuno intermitente. Entonces, ¿cuál era el objetivo del trabajo este? Ver si realmente la estrategia de ayuno intermitente sumado con una restricción calórica diferencia mucho el cambio de la composición corporal, o sea, del peso, a una restricción normal progresiva durante el día. Este trabajo se ha realizado durante 12 meses. Em, Realmente no ha habido cambios estadísticamente significativos de peso corporal entre los dos grupos. No hubo diferencias importantes en parámetros metabólicos, sobre todo la diabetes, la hipertensión, la insulina.
¿Cuál es la conclusión de los autores que han participado en este trabajo? La adición de una ventana horaria, o sea, de un determinado protocolo de ayuno, no aporta una ventaja clara sobre la restricción calórica por sí sola. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces atribuimos que por realizar un ayuno intermitente vamos a realizar un descenso de peso corporal sí o sí. ¿Mm? Y en realidad, si yo quiero hacer un ayuno intermitente para el objetivo del descenso de peso, la base del descenso de peso a expensas, obviamente, de la grasa corporal, la base siempre, siempre, siempre va a ser una restricción o una disminución calórica. ¿Mm? Entonces, si yo aquí en ambos protocolos, por ejemplo, en estas poblaciones, como en el otro trabajo de investigación, que también se realiza una restricción calórica, si yo realizo una restricción calórica a una persona o individualmente, sí o sí va a haber una disminución de peso corporal, independientemente si realizo una estrategia de ayuno o no. ¿Qué quiere decir? Que el realizar el ayuno intermitente no es la clave del éxito para el descenso de peso. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la clave del éxito? Realizar esa estrategia de ayuno. Cambios metabólicos, cambios de la hormona, cambios de la hormona de la insulina, de la presión arterial, de las circunferencias corporales. ¿Mm? Normalmente, aquí, por ejemplo, en el otro trabajo de investigación que ha sido un poquito antes, en el 2017, más allá de que tampoco ha habido cambios significativos en las diferentes estrategias, em, ha habido mayor tasa de abandono, porque se ha realizado una estrategia de ayuno, a diferencia de este que era de horarios, este era de días, ese tiende a ser un poco más brusco, hay menor adherencia de la persona. ¿Mm? Entonces, no solamente es una cuestión matemática las estrategias, sino también una cuestión emocional. Por eso al principio les decía, yo tengo que ver cómo es la relación con la comida, cómo es mi ansiedad general y mi ansiedad con la comida, cómo la situación habitual de una persona, si las situaciones de estrés o las emociones uno las vuelca con la comida. ¿Por qué? Porque todo eso va a depender, independientemente de lo que nos diga la evidencia científica, aquí estamos ante una persona y la persona tiene ansiedad, tiene emociones. Sumado, por ejemplo, si el protocolo lo realiza una mujer, sumado a los ciclos hormonales lógicos de la mujer. ¿Qué nos establece, para responder un poquito a la pregunta? No hay evidencia sólida que ayunar, independientemente si ayuno durante el día o durante la semana, produzca una pérdida de peso claramente superior a simplemente realizar una restricción de calorías durante el día. En ambos estudios, la clave, como les decía, para perder peso es el déficit calórico total. Al final, ambos grupos consumieron menos calorías de las necesarias, por lo tanto, la pérdida de peso ha venido por el déficit energético y no por el ayuno en sí. ¿Qué va a cambiar o no al combinar calorías con el ayuno? En algunos casos, la restricción de ventanas horarias, es decir, horaria, en este caso a la mañana, se come hasta las 13 o hasta las 16 horas como máximo, puede favorecer a la adherencia o reducir la ingesta calórica espontánea, lo que ayuda a mantener el déficit energético. Muchas veces cuando se realizan a conciencia protocolos de ayuno, uno tiende a bajar la ansiedad con la comida, tiende a tener una sensación de saciedad, según los trabajos de investigación, tiende a tener una sensación de saciedad sobre todo la tarde-noche. Por eso cuando uno se sorprende cuando empieza a realizar los protocolos, siente que tiene mayor control, sobre todo la noche, que si no cena no pasa nada. Muchas veces el paciente te dice, o uno mismo lo siente, que el cuerpo se adapta, se acostumbra. A largo plazo, la sostenibilidad parece menor en protocolos más extremos, los que les decía. Por ahí, si yo voy a empezar o voy a indicar como profesional una estrategia de ayuno, me va a convenir a mí hacer una restricción de tiempo de ingesta durante el día y no protocolos de ayuno de días durante la semana, porque son extremadamente agresivos y a nivel psicológico generan mucho.
hasta ansiedad, hasta, muchas veces hasta depresión, y lógicamente al no haber adherencia hay abandono. Los beneficios adicionales atribuidos al ritmo de la alimentación que tiene con el cronotipo o la ventana o la hora del día, como mejor sincronización metabólica, sensibilidad a la insulina, pueden existir, pero no se traducen consistentemente en mayor pérdida de peso en estudios bien controlados. Otra de las preguntas importantes que hay que hacerse es el horario en el que comemos podría ser tan importante como lo que comemos. Como veníamos hablando, nosotros tenemos el respetar o realizar el ayuno intermitente respetando el ritmo circadiano. Uno de los autores más importantes en los últimos tiempos, que es Sutton, ha realizado un trabajo de investigación con el protocolo de ayuno intermitente de una alimentación en restricción del tiempo. Sobre todo utiliza la estrategia de o sea, restringir el tiempo y la ventana de ingesta hasta las 14-16 horas. A diferencia de otros métodos, este puede practicarse sin reducir calorías ni perder peso. Lo que permite evaluar realmente, este autor lo que evaluó realmente es si el horario por sí solo tiene efectos metabólicos. Resumiendo un poquito, los resultados mostraron que los efectos de esta estrategia dependen críticamente del momento en el día en el que se come. Cuando la ingesta se restringe a las horas del mediodía o de la mañana, es decir, realizar un protocolo de ayuno de tiempo restringido temprano, se observan mejoras de peso, de grasa corporal, de glucosa, de insulina en ayunas, una mejora en la resistencia a la insulina, en los lípidos y en la inflamación. Ahora, cuando la alimentación se restringe a la tarde o noche, o sea, un protocolo tardío de ayuno, los efectos son nulos o incluso perjudiciales, empeorando la glucosa postprandial en las funciones de las células beta, la presión arterial y los lípidos. Entonces, este autor específicamente realiza la investigación sobre el protocolo de restringir el tiempo de ingesta durante el día. Realiza dos grupos de control, uno sobre el ayuno temprano y uno sobre el ayuno tardío. Tiene que ver con las horas en las cuales yo estoy haciendo la ingesta. Y el autor nos explica que es mejor realizar, si se va a realizar un ayuno de tiempo restringido, es mejor realizar los ayunos tempranos hasta las 14, las 16 horas, por mejorías a nivel hormonal. En ambos grupos, a nivel calórico, han sido lo mismo, o sea, no, el objetivo no era controlar el peso ni hacer una reducción, era simplemente analizar si cambiar las horas de ingesta producía efectos metabólicos y claramente estás en sí. ¿Cuál es la mejor hora o ventana para ayunar? El horario en el que comemos puede ser tan importante como lo que comemos. La sincronización de la alimentación con nuestro reloj biológico, es decir, comer temprano, potencia los beneficios metabólicos del ayuno, incluso sin pérdida de peso ni reducción calórica, mientras que comer tarde puede anular o empeorar estos efectos. Como les decía al principio de la presentación, yo tengo que ver cuál es el objetivo por lo cual voy a hacer este protocolo, porque si mi objetivo es realizar el ayuno intermitente em, para un descenso de peso, por ejemplo, no me va a servir a mí utilizar un protocolo de restricción de tiempo tardío para descenso de peso, porque la evidencia científica me está diciendo que no hay hasta que es hasta contraproducente. Ahora, si yo quiero realizar esta estrategia para mejorar toda mi parte hormonal, para mejorar mi valor de insulina, de colesterol, hasta mi salud digestiva, mi microbiota, lógicamente que la evidencia científica me está avalando que sí sirve. Entonces, en la primera imagen que les decía, todo tengo que ver para qué y quién lo va a realizar. ¿Hasta qué punto los efectos del ayuno intermitente son atribuidos al déficit energético versus a los factores circadianos? ¿Qué quiere decir? Si realmente el ayuno es bueno
porque hay una reducción calórica o es bueno porque realmente respeto el ritmo circadiano. ¿Mm? Como les venía diciendo desde el inicio, los efectos o los beneficios cardiometabólicos hace muchos años que ya están claros que producen una mejora. Ahora, durante varios años no estaba claro si los efectos venían principalmente o exclusivamente por esa pérdida de peso generada por un déficit calórico o si existían efectos metabólicos independientemente del adelgazamiento. Em, la evidencia sugiere que el sistema circadiano desempeña un papel clave en estos efectos. El metabolismo de la glucosa, los lípidos, la energía varían a lo largo del día, siendo más eficientes por la mañana. Por eso el trabajo científico anterior respalda que si se realiza un trabajo de restricción, un protocolo de restricción energética, se debería hacerlo por la mañana, temprano. ¿Por qué? Porque hay hormonalmente un contexto favorable a modificar, ¿m? Y no así por la tarde. Em, por ejemplo, por el contrario, restringir la alimentación a la tarde o a la noche se ha asociado con efectos neutros o incluso adversos sobre la glucosa postprandial, la función de las células beta, la presión arterial y los niveles de lípidos. Los estudios indican que los mejores resultados se obtienen cuando la ventana de alimentación se concentra en la primera hora del día. ¿M? Entonces está claro que si quiero hacer un protocolo de restricción energética, lo debería hacer hasta las 14, 16 horas. O sea que la última comida que se realice sea a esa hora. ¿M? Luego les explico cómo progresivamente podemos empezar a realizar estos protocolos. Em, la evidencia actual indica que los beneficios del ayuno tienen un origen dual. ¿Qué quiere decir? Una parte se explica por el déficit lógico energético, ¿m? Pero por otra parte es relevante que es independiente de las calorías y está mediado por el sistema circadiano. ¿M? Este autor, que es Sutton, constituye una de las demostraciones más sólidas en este fenómeno en los humanos. Siempre voy a aclarar que todos estos trabajos son en humanos, porque muchas veces se dice tantas barbaridades y los trabajos están, o los trabajos que una persona muestra por ahí en las redes sociales, muchas veces están realizados en animales y no en humanos. ¿Mm? Em, los efectos atribuibles al déficit energético, está claro que cuando uno hace un trabajo, un protocolo de ayuno intermitente, se genera un déficit calórico sostenido, lo que va a producir, lógicamente, una reducción del peso y la grasa corporal, va a mejorar la resistencia a la insulina, va a haber un descenso de la glucosa, la insulina y la presión arterial. Ujú. Entonces, que demuestran que cuando uno realiza un protocolo de ayuno intermitente, eh, cuando las calorías están igualadas, en la pérdida de peso es similar con o sin ayuno. O sea que si yo quiero realizar un descenso de peso calórico, la base se va a seguir siendo la misma, el déficit energético. Tengo que estar en un balance negativo calórico para realizar una pérdida de peso, independientemente si realizo o no una estrategia de ayuno. Ahora, ¿cuáles son los efectos atribuibles a los factores circadianos, independientes a las calorías? El protocolo de alimentación con restricción de tiempo temprana, que es la que veíamos recién, mantuvo igual la ingesta calórica en ambos grupos. No ha habido pérdida de peso, ¿m? Pero a pesar de ello se observan toda la mejora metabólica que tiene el ayuno. ¿M? Entonces, estos resultados muestran que una parte de los beneficios del ayuno intermitente no dependen del déficit energético, sino de la alineación del horario de las comidas en el reloj biológico interno. O sea, ambos son los beneficios del ayuno. El déficit energético me va a ayudar a una disminución del peso corporal, pero respetar los ritmos circadianos o el ciclo circadiano me va a ayudar a mí a mejorar toda la cuestión hormonal. Ujú. Aquí como modo conclusión, los efectos del ayuno intermitente sobre la pérdida de peso se explican mayoritariamente por el déficit energético, como decía, mientras que todos los beneficios a nivel metabólico se aplican por los momentos o las horas de ingesta. ¿M? ¿Qué quiere decir? Si yo ayuno y realizo un déficit calórico,
se va a perder peso. Ahora, si yo ayuno temprano, aquí lo importante es esto, la ventana horaria, y hago una alineación circadiana, me va a mejorar toda la parte metabólica. Vuelvo a lo mismo, ¿qué estoy queriendo con el ayuno? O bajar de peso o mejorar la cuestión, sobre todo, por ejemplo, de la insulina, que es uno de los, por ahí, de los efectos que más se busca. ¿Mm? Por lo cual el protocolo del ayuno no solamente es una herramienta dietética, sino también es una intervención cronobiológica. ¿Mm? Lo que les decía, ¿cómo vamos a poder empezar a realizar un ayuno intermitente de forma segura? Por ahí los que me están escuchando por ahí son pacientes o muchos son sanitarios. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Comenzar de forma progresiva. Como todo tratamiento, yo siempre los digo a los pacientes, no tratemos de hacer el 100% ni querer hacer al día siguiente todo perfecto porque es irreal. Y es mentirnos desde el primer paso, desde el comienzo. Si yo quiero aplicar un protocolo, en este caso el ayuno intermitente, sabemos que es un protocolo seguro y efectivo para muchas personas cuando se inicia de forma progresiva, personalizada. Aquí tiene que ver con que sí o sí tengo que estar asesorado, no porque a un familiar o un amigo esté realizando el protocolo y le sirva y le sienta bien, lo debería hacer como lo hace mi amigo o mi familiar. ¿M? Y lo más importante es que tiene que estar alineada con los ritmos circadianos, pero no es una estrategia universal, no podemos generalizar absolutamente nada sobre el ayuno. Su seguridad y efectividad depende del cómo se hace, más del que si se ayuna o no. Los principios, por qué se debería comenzar de forma progresiva, porque se necesita hacer una adaptación metabólica. Los estudios muestran que el organismo necesita tiempo para adaptarse al interruptor metabólico. Por eso la forma más segura es iniciar acortando de manera gradual la ventana de alimentación. Por ahí, el ayuno que más se conoce, es realizar, por ejemplo, la primera semana 12 horas de comida y 12 horas de ayuno, que por ahí es uno de los que más fáciles hacerlos. La semana 2 y 3 son 10 horas de comida y 14 horas de ayuno. Y luego es el famoso 8 horas de comida, 16 horas de ayuno. Esta es la más conocida. Pero si ustedes ven, es la más dura y complicada de hacerlo, entonces no tratemos de empezar por esta, porque muchas veces también nos genera frustración cuando no podemos llegar a las 16 horas y andamos contando los minutos para llegar a las 16 horas para cumplir con el protocolo. Entonces tratemos de empezar por ahí el que más difícil nos cuesta de llevarlo a cabo, entonces empecemos por algo más simple, que en este caso es el 16 horas perdón, 12 horas de comida y 12 horas de ayuno. Esto va a permitir una adaptación progresiva de la glucosa a las grasas como fuente de energía. Lo que va a hacer es reducir los efectos adversos como mareos, debilidad o dolores de cabeza. Em, que por ahí son los síntomas que más manifiestan las personas que empiezan a realizar el ayuno intermitente. Priorizar el ayuno temprano, insisto, el factor circadiano es clave. ¿Qué quiere decir? Colocar la ventana de alimentación en las primeras horas del día. Un ejemplo seguro es, por ejemplo, desde las 8 a las 18 horas es la horario de ingesta de comida, o desde las 9 hasta las 19. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, a partir de las 20 horas entro en ayuno y a partir de las 19 horas entro en ayuno hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Evitar iniciar con ventanas nocturnas, comer después de las 20 horas, ya que los estudios muestran que empeora la glucosa y la presión arterial. Esto es fundamental. Cualquier ventana o cualquier protocolo que yo trate de implementar en cuanto a horas de ayuno y horas de ingesta, siempre tengo que tratar de hacerlas en lo más temprano posible. No usar el ayuno como una excusa para comer peor. Combinar el ayuno es fundamental con una alimentación de buena calidad. Todos los trabajos que hemos visto a medida del webinar solamente se concentran en o una restricción calórica o una estrategia de ayuno en cuanto a horas,
pero en ningún momento, en ninguno de los trabajos nos describe qué se comía, o qué comían los pacientes, solamente muestran a nivel bloque calórico 1500, 2000 calorías. Y hay un factor fundamental que ahora vamos a ver en las siguientes imágenes. Ninguno tiene incorporada la actividad física ni horas de sueño. Entonces, el ayuno es una estrategia o es un aspecto de todo lo que hace al protocolo en sí. Esto por ahí cae maduro que si yo estoy tratando de hacer un protocolo con el objetivo de composición corporal o mejora metabólica, la alimentación debería ser de buena calidad. ¿Qué quiere decir? Priorizar proteínas adecuadas, tanto de origen animal como de origen vegetal, los más limpias posible, verduras y frutas, ¿m? Grasas saludables, evitar romper el ayuno con alimentos ultraprocesados o exceso de azúcar. El ayuno no compensa una dieta o una alimentación de mala calidad. La pérdida de peso depende del déficit energético, no del ayuno. Esto es lo que veníamos hablando recién. Al empezar no es necesario contar, si yo empiezo un protocolo de ayuno, no es necesario contar calorías al inicio de este protocolo, pero sí observar si el ayuno ayuda naturalmente a comer menos, prestar atención a la relación o al estado de saciedad o de hambre durante el día, al deseo del dulce. Todos estos aspectos, como sanitarios, como profesionales de la salud, son aspectos que nos prenden el foco, un llamado de alerta para ver si realmente el protocolo es viable o no en esa persona o en ese paciente. Si no hay déficit, no va a haber pérdida de peso y no es porque el ayuno sea malo o no. ¿Mm? Es por una cuestión de que sí o sí para ver una pérdida tengo que estar en un balance negativo. La hidratación es un pilar fundamental, es un pilar de seguridad y también es algo que en los trabajos de investigación no se los menciona en ningún momento. Durante el ayuno nos deberíamos mantener hidratados. Por ahí también esto es uno de los mitos que siempre andan dando vueltas por las redes sociales, si el café, el té corta el ayuno. Durante el ayuno el agua es libre, el café o el té sin azúcar ni edulcorantes, ni ningún tipo de edulcorantes. Lógicamente los edulcorantes son acalóricos, o sea, no aportan calorías, pero yo lo que necesito es no estimular hormonalmente con la sensación de dulce al organismo, por lo cual necesito que sea sin edulcorantes ni sin azúcares. Y lógicamente evitar bebidas azucaradas y edulcoradas. Muchos síntomas iniciales del ayuno, como el cansancio o dolor de cabeza, se deben más a una deshidratación que al ayuno en sí. ¿M? Y es uno de los aspectos que no lo tenemos en cuenta. El ejercicio se debe adaptar al inicio del protocolo. La evidencia indica que se puede entrenar en ayunas, pero al comenzar es más seguro mantener un ejercicio de baja intensidad o moderada, evitar entrenamientos muy intensos en las dos o tres primeras semanas, más que nada porque hay una cuestión de adaptación metabólica, priorizar fuerzas y caminatas. Una vez adaptado el metabolismo, el ejercicio en ayunas suele ser bien tolerado. Insisto, estamos hablando de personas con sobrepeso, con obesidad, con movilidad, no estamos hablando de personas que habitualmente entrenan alta intensidad o simplemente son deportistas de alguna disciplina. ¿Quién debe evitar realizar un protocolo? O sea, ¿para qué personas no es una buena estrategia según la evidencia científica y todos los consensos? Personas que padecen algún trastorno de la conducta alimentaria, que hay un montón de trastornos. Uno de ellos, por ejemplo, es el trastorno también del atracón. Personas con mujeres embarazadas o en lactancias, diabetes en tratamientos con insulina. Aquí hago un paréntesis porque depende la terapia que está realizando esa persona, puede ser que sí sirva o no, pero ¿cuál es la terapia? Si esa persona tiene una buena educación nutricional y cuenta los hidratos de carbono para inyectarse las dosis de insulina. Entonces, una persona que realmente maneja su contexto, si es una persona que tiene una dosis de insulina eh, fija o estable durante el día, lógicamente que no es una persona para realizar el protocolo.
fragilidad o sarcopenia severa, enfermedades renales o hepáticas avanzadas. En estos casos, el ayuno puede ser riesgoso si no es supervisado. Esto es lo que nos indica la evidencia científica. La forma más segura de empezar ayuno intermitente es de manera progresiva, comiendo a primeras horas del día, con buena calidad de alimentos, adecuadas en hidratación y sin buscar resultados extremos. El ayuno intermitente es una herramienta útil para mejorar la salud metabólica, es la parte más importante de la oración, puede ayudar a perder peso si se genera un déficit energético, tiene beneficios independientes del peso cuando se alinea con el reloj biológico. No es una solución mágica, no es adecuada para todas las personas. Es fundamental que yo entienda que hay una variabilidad individual, como todo en la vida. ¿Qué quiere decir? Que hay una respuesta muy heterogénea según el metabolismo, los hábitos, los estilos de vida, o la adherencia de cada persona a este protocolo. Hay una sostenibilidad, hay protocolos que son un poco más estrictos en cuanto a nivel calórico o a nivel horas, por lo cual hay mayor tasa de abandono. Entonces son protocolos que realmente son demasiado caros, caros en el sentido de salud física y muchas veces mental, que por ahí podemos buscar otros protocolos. No todos los protocolos son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que más allá de las diferencias de horas de protocolos de ayuno, em, hay diferentes cambios fisiológicos, por lo cual hay que ver y tener el ojo de saber qué protocolo es el que yo estoy queriendo hacer, para qué objetivo estoy queriendo buscar. Eh, Como siempre, en los trabajos de investigación hay un gran vacío, que el vacío es, em, nos muestran solamente la información que se realiza durante ese tiempo que dura el trabajo de investigación, pero no se continúa analizando esos sujetos que han sido intervenidos. El trabajo que más tiempo de duración ha tenido de ayuno intermitente es de un año, cuando durante un año han sido evaluados estos sujetos, pero no sabemos qué pasa luego. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, que todo lo que la ciencia nos dice sobre el ayuno intermitente es a corto plazo, no sabemos qué pasa luego. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Como modo de cierre, lo que me gustaría es hacerle entender que es un protocolo sumamente útil, seguro, siempre, siempre, siempre aconsejado y guiado por un profesional sanitario principalmente, y ojalá que sea por un nutricionista y o médico. Eh, Tengo que tener en cuenta que estoy queriendo, que busco, como todos los tratamientos que hay con la alimentación. No, la alimentación no solamente es bajar de peso, hay un mundo detrás de lo que es el descenso de peso, y hay que saber entender. Muchas veces también se utilizan protocolos de ayuno intermitente cuando estoy queriendo generar un poquito de adherencia, mm, con la alimentación, o una persona que crónicamente viene realizando diferentes tipos de planes alimentarios o dietas, como le quieran decir. Entonces viene con una frustración, o lo que se conoce como dietista crónico. Entonces yo necesito un plus de motivación. Y por ahí ese plus de motivación no es en sí el efecto fisiológico del ayuno, sino es utilizar una estrategia, o sea, pertenecer a una estrategia. Entonces, también hay que ver si nos sirve como inicio a un tratamiento, pero no es el tratamiento, es un protocolo de una duración determinada en un momento determinado. También, por ejemplo, yo que trabajo en fútbol, se utiliza estos protocolos. Yo tengo que ver si lo utilizo en pretemporada, en temporada, final de temporada. Depende del deporte, hay deportes que se juega un solo partido por día, hay deportes que se juegan dos partidos por semana. ¿m? Eh, Como siempre, y por eso se llama el título del webinar, es utilizar el ayuno de forma inteligente. ¿Por qué? Porque todas las estrategias son válidas. Yo tengo que saber qué estoy queriendo buscar con esta estrategia, si realmente a mí como sujeto o como sanitario me va a servir. Pero la evidencia científica nos está avalando y nos falta mucho por investigar, sobre todo en el mundo de la microbiota, en el mundo del envejecimiento o el antienvejecimiento, de la longevidad. Todavía esos aspectos hay un gran vacío científico.
pero estamos en camino de eso. Muy bien. No sé si han realizado algunas preguntas. A ver. Si dejas de compartir, María Eugenia, puedes ver si en el chat hay preguntas, que de momento no las hay. A ver. No, creo que no. Bueno, eso porque ha quedado todo muy claro, yo creo. Eso es bueno. O puede que no. No, sí, sí, desde luego que sí. Vamos, estoy atenta y sí, se ha explicado muy bien. Bueno, pues nada, pues si no hay preguntas, cualquier cosita igualmente este webinar se graba y se manda la grabación a todos los inscritos, ¿vale? Que sabemos que es una hora un poco complicada. Así que cualquier duda nos podrá escribir tanto a marketing como a ti en este caso, cualquier cosilla, ¿vale? Bueno, muchas Pues gracias a bueno, todos. a ti, muy buen día. Hasta luego. Adiós. Chao.